Vale, perfecto. Bueno, pues iniciamos, ¿vale? Vamos a iniciar. Esto corresponde a la parte de derecho constitucional. Este sería el primer vídeo, ¿vale? Vamos a hablar un poco para entrar en, ¿cómo le digo yo? Un poco como abriendo boca, porque es importante, o por lo menos creemos que es importante, conocer de dónde viene, ¿vale? De dónde viene la Constitución que a día de hoy tenemos y cuál es su ascendencia, es decir, todos los procesos que se llevaron a cabo hasta lo que a día de hoy tenemos. Lo vamos a ver muy rápido porque es un vídeo verdaderamente que es, o lo vamos a intentar hacer lo más corto posible. Esta sería la versión uno, ¿vale? Es una versión, vamos a decir que eh, de prueba, a ver la aceptación que tiene este tipo de material en la red. Y nada, vamos a pasar, ¿vale? Vamos a empezar hablando sobre el origen, básicamente. Bueno, pues vamos a hablar que antes de que nosotros llegáramos a la constitución que tenemos a día de hoy, que es la de 1978, junto con sus dos modificaciones o reformas que se hicieron, ha habido en total 8 constituciones. Pero cabe la pena o merece la pena decir, indicar, de que en 1808, ¿vale? Eh, Cuando estaban en plena invasión francesa y este tipo de historias, pues hubo uno más, ¿vale? Que fue, digamos, declarado por el Estatuto de Bayona, ¿vale? En el cual la historia no se contempla porque no la votó ni siquiera decidió de qué se trataba la Constitución los españoles. De hecho, este tipo de estatuto con el que se creaba una nueva Constitución, la primera, se hizo en 15 días y no estaba, o sea, no fue desarrollado ni siquiera dentro de España, fue en el exterior, ¿vale? Entonces, la de 1808, la gente no suele ni considerarla, ¿sabes? Eh, Verdaderamente el inicio comienza en las Cortes de Cádiz, ¿vale? O a nivel histórico, se reconoce como la primera en las Cortes de Cádiz. Es muy famosa porque le llaman la Pepa, ¿vale? Que sería en 1812. Y esta constitución, por así decirlo, marcó, digamos, un antecedente o fue, digamos, el comienzo para sentar las bases de lo que vienen siendo las constituciones posteriores. Tenéis que tener en cuenta que la constitución que tenemos ahora, la de 1978, no es más que una modificación sobre modificación. Vamos a coger un poquito de, este, de esta constitución, vamos a coger otro poquito de lo que dice en la constitución de tal país, hasta que con todos los cambios que sucedieron en la historia durante todos estos años hasta llegar al 78, pues al final con la transición se quedó hecha como definitiva, ¿vale? Que por mí, con que conozcáis que hubo 8 constituciones oficiales más una que no era oficial, que no se contempla, pero que cabe la pena indicar que todo comenzó en 1812 con lo que se conoce como la Pepa, y hubo una serie de constituciones en medio hasta llegar a 1978, que es la que tenemos a día de hoy. Pues suficiente. Pasamos a la siguiente.
en la que vamos a ver un poco la transición. Porque tiene que tener en cuenta que esto hubo una transición en el cual había un sistema político que venía del sistema franquista, es decir, de cuando el caudillo estaba, digamos, eh, haciendo sus historias aquí en España, pues básicamente lo que viene a decir, muy muy resumido, es que estas leyes, habían 7, ¿vale? Eran 7 leyes. eh, no es necesario que conozcáis el nombre de las leyes fundamentales franquistas, no es necesario porque esto nunca ha entrado y no creo que vaya a entrar nunca, pero vamos a referenciarla. La primera es el fuero del trabajo, la segunda es la ley constitutiva de las Cortes, el fuero de los españoles, la ley de referéndum, la de sucesión, perdón, la de principios de movimiento nacional, la ley orgánica del Estado, en fin, una serie de leyes, y a partir de estas leyes ahí pues metían y sacaban cosas en función, pues le iba eh, pues viniendo mejor o peor. Con este batiburrillo, o sea, con estas leyes pocas, verdaderamente lo que había era un batiburrillo, porque estaba muy, muy sesgado, no había una diferenciación clara entre un tipo de leyes de un sector, otro, en fin. Aquí era un poco un caos, aunque hay mucha gente que dice que era un buen sistema, yo no lo comparto. Pero bueno, era lo que había en aquella época y se explica y ya está. Bueno, pues con estas leyes, cuando el general Francisco Franco pues fallece, bueno, fallece, se vio que tenía que ir dejándole el digamos, la vara de mando a alguien. Pero claro, ¿a quién se lo iba a dejar? En realidad no sabía muy bien a quién escoger, porque lo que quería verdaderamente es que este sistema eh, no es que se modernizase, no es que se eliminase todas las leyes que hay, como es lo que ocurrió, y este tipo de cosas que pasaron, pero, uy, perdón, pero lo que sí eh, pasó por de alguna manera por decir es que eh, al querer, por así decirlo, eh, al querer buscar a un descendiente, por así decirlo, que tuviera eh, un sentimiento de patriótico, que mirara por España, pensó en volver a la monarquía. Eh, o por lo menos hay algunos autores que piensan que no. Pero en fin, resumiendo, lo que hizo es que escogió al rey, ¿vale? Al rey, digamos, que teníamos nosotros antes, el de ¿por qué no te callas? Y le pegó tiros cuando voy a dar de cacería y en fin, que no le gustaba a mucha gente, aunque yo reconozco que hizo un buen trabajo, pero es mi opinión personal. El rey emérito, Juan Carlos I de Borbón, ¿vale? Que como ya evidentemente es emérito, ya no tenemos ese, pues lo que hicieron es que eh, para permitir esa transición, ese cambio del sistema político entre el sistema político, digamos, franquista y un sistema político más orientado a, a lo que viene siendo la democracia, pues lo que hicieron es crear una nueva ley que se anexó al sistema de 7 leyes fundamentales, una nueva ley fundamental, para la que, o sea, que la llamamos, o sea, la llamaron Ley para la Reforma Política. La Ley para la Reforma Política que al final
fue lo que abrió paso directamente, abrió camino para que se pudiese crear, ¿vale? Al fin la Constitución Española de 1978, ¿vale? Entonces, dicho esto, lo que vamos a ver ahora, esto es suficiente, es tener una idea, ¿vale? De lo que sucedió, pero muy, muy por encima. Ahora lo que vamos a ver es la formación de la nueva Constitución. Pero esto fue, ya le digo lo mismo, ¿eh? Muy por encima. No hay que liarse mucho porque esto es algo que es solamente una idea que hay que tener. Pero ya está. Eh, esa formación, bueno, pues se celebró elecciones generales, ¿vale? Estas elecciones generales que se conformó, que conformó las nuevas cortes, que como ya sabéis, o si para los nuevos no sabéis, las cortes se han dividido en lo que viene siendo la Cámara Baja, que es el Congreso, y la Cámara Alta, que es el Senado. Bien, pues cuando se celebró las elecciones generales y se conformó las nuevas cortes, ¿vale? En el Congreso se formó una comisión, ¿vale? Porque no vas a meter a todos ahí a pelearse, ¿no? Pues se ponen más o menos un poco de acuerdo y lo que hacen es que en función a unos ideologías o no sé muy bien, pues escogen a unos representantes entre ellos y forman la comisión. Esa comisión fue denominada la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, ¿vale? Fue conformada por 7 diputados. Esos 7 diputados, verdaderamente los que más había era de la UCD, de la Unión Centro Democrático, pero solamente había 3. Ten en cuenta que serían 3, una, y aquí en la representación podríamos decir que una. Así que sería 3 de la UCD. El primero es Pérez Llorca, que os suene. El siguiente es Rodríguez de Miñón. El siguiente es Gabriel Cisneros, que también es muy conocido. Del PSOE, Peces Barba, Gregorio Peces Barba, que también es una persona muy conocida. Del comunista, estaba Solé Turá. Y este que es de los populares, que es Manuel Fraga, eh, vamos, que es muy muy conocido. Eh, y de las minorías catalanas y vascas, que es como un batiburrillo de ese tipo de pensamiento separatista y bueno, en fin, pues escogieron a un representante, en este caso es Miquel Roca. Estos 7 diputados que conformaban la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas fueron denominados los que se conoce como los padres de la Constitución. Bien, pues esta gente se pusieron de acuerdo y llegaron a escoger unos puntos en los cuales a día de hoy forman parte de la Constitución, ¿vale? Eligieron lo que hoy conforma la Constitución. Ya explicaremos más adelante que la Constitución ha tenido 2 modificaciones. Explicaremos las modificaciones, los motivos, pero no va a ser en este vídeo, ¿vale? Este vídeo ya lleva ya por lo menos 15 minutos, casi 15 minutos, así que lo vamos a dejar aquí porque vamos a intentar que los vídeos sean cortos y como pequeñas pinceladas. Cuando el sistema esté activo, el sistema que nosotros vamos a utilizar integrado en la web, pues ya podéis, digamos, entrar más en profundidad, pero que os sirva esto un poco como para ir abriendo boca e ir conociendo las bases, que es lo importante, manejarse bien en las bases, porque si no tenemos esa buena formación al final, pues es un problema. Así que, nada, por mi parte esto es todo y que tengáis un buen día y ya sabéis, a dedicarle un tiempecillo que sea
productivo y, como siempre, su descanso merecido. Venga, hasta pronto.